Amigos de Realidades, estamos con nuestro invitado Franco Chachin, periodista, productor de radio y televisión, y también ha sido director de prensa varias veces en algunos medios de comunicación local. Con él vamos a conversar acerca de la situación que estamos viviendo, sobre el desenlace. Bueno, todavía no tenemos el desenlace completo de segunda vuelta, pero habían cosas que iban a ser predecibles, parece que se están cumpliendo. De todas maneras, es mejor escucharlo también a través de otra persona. No sabemos qué postura tiene Frank, pero lo hemos invitado porque siempre tiene algo interesante que decirnos. En realidad, no pensar igual siempre ayuda a que también nosotros tengamos un punto de vista tal vez un poco más asertivo. Frank, ¿cómo estás? Bienvenido a Realidades. Hola Lucho, ¿qué tal? Buenas noches a toda tu audiencia. Bueno, es un gusto estar nuevamente contigo y compartir algunas cosas, algunos conceptos que de repente coincidimos y algunos que vamos a discrepar y vamos a analizar un poco más. Bueno, en realidad la primera pregunta es lógica. ¿Cómo llegamos a una situación tan triste como esta, no? Eso, yo creo que es un tema un poco suspicaz, ¿no? De repente mucha gente no se da cuenta, dicen que Castillo pues venía arrasando en el sur y que los medios nacionales no le dieron la importancia y mucho menos las encuestadoras. Yo considero que no es tanto así, porque hay que analizar un poco los reportajes, los informes que se estaban haciendo, incluso la misma cobertura el día de las elecciones, se coberturó el desayuno del señor Castillo. Entonces, si es que era una figura que no aparecía, ¿cómo es que se llegó a coberturar? ¿Cómo es que los medios desplazaron a su personal? ¿No? Yo considero de que esto más bien obedece a algo que creo que un partido político no calculó bien. De repente, por ahí, Fuerza Popular, no quiero también caer en la especulación de decir de que ese partido orquestó un fraude y producto de ese fraude es esta situación. ¿Por qué digo esto? Porque, si bien es cierto, analizando, vemos a Keiko Fujimori participando en una segunda vuelta, con quiénes podría haber triunfado y con quiénes no. Y analizamos pues que obviamente con la Lampa no le iba a hacer, ni con los morados seguramente, ni tampoco con Porky. Entonces, el único posible candidato al cual pudiesen ganarle ellos era pues Castillo. Pero no midieron las consecuencias, pues, ¿no? De que el anti-Keiko iba a ser tan grande y que que iban a crear iban un a llegar monstruo. pues a esta situación, exacto, ¿no? Para mi punto de vista, es eso lo que ha ocurrido. No es lo como dicen que apareció de la nada Castillo y ya arremetió. No, no, no. No es tanto así, ¿no? Porque hay que ver los antecedentes del partido. Y si la gente ha votado, también es un poco por él y por la masa de docentes, ¿no? Los maestros han jugado un papel muy importante para esta elección. Porque de no haber sido así, la participación del magisterio, yo creo que Castillo tampoco estaría en la segunda vuelta. Mira, la participación del magisterio para mí ha sido una bajeza. Yo soy completamente honesto con esto. Tengo amigos que son profesores, conozco profesores muy buenos, como también de los otros, ¿no? Siempre hemos dialogado y tú sabes muy bien de que yo normalmente tengo amistad con gente de todo tipo y no me peleo con ellos, porque la amistad es una cosa y otra cosa son las ideas que uno tiene, ¿no? Pero el detalle Claro, es básicamente que me parece que ellos han jugado el mismo papel que jugaron los reservistas cuando Ollanta Humala ganó las elecciones también, ¿no? exactamente. Así es, se han hecho el trabajo de hormiga, el trabajo sucio, y más sucio ha sido todavía el hecho de que hayan estado asusando a los padres de familia y que algunos, en algunos casos, yo no tengo cómo demostrarlo ahora, pero sí tengo los testimonios, los he escuchado, tengo que decirlo solamente para sumar al comentario, no para estar condenando a nadie, ni denunciándolo abiertamente, que han metido miedo, como se dice, a los padres de familia a través de la situación del voto. Pero no era tan necesario, porque el discurso antisistema siempre convence y es muy peligroso. Entonces, cualquier candidato antisistema tiene ventaja por sobre los demás candidatos. Y en este caso, Pedro Castillo suena a antisistema y en realidad no es antisistema porque ellos tienen su sistema. El antisistema por lo general está más relacionado al anarquista. O sea, que no tienen sistema y no saben qué rayos van a hacer. En este caso, Castillo tampoco sabe qué rayos va a hacer, pero tiene un sistema, ¿no? El detalle aquí es el trabajo que se ha permitido hacer. Yo te digo algo, coincidimos felizmente en este comentario que tú has dado. Tú dices que no quieres especular. Yo en realidad sí me siento completamente seguro que los headquarters de Fuerza Popular con Keiko Fujimori planificaron todo esto para pasar a segunda vuelta con el candidato
supuestamente más débil, el más fácil de vencer, y no se dieron cuenta de lo que estaban creando. Yo allí sí coincido que hubo, no sé si contigo de repente en este tema no lo has mencionado, que hubo una alianza con medios de comunicación y con las encuestadoras para no mostrar el crecimiento de un candidato y distraernos con otros. Porque fíjate que hasta una semana y media o dos antes de del final de la primera vuelta, estábamos creyendo que de repente Lescano pasaba con Verónica, que esa era la idea y la tendencia que se iba a marcar, o que de repente podría ser que pasara Porky, pero nadie veía a dos candidatos que estaban allí. Uno que era Hernando de Soto, el candidato para robar votos de Keiko, y el otro candidato que pues, era Pedro Castillo, que nadie tocó, y que precisamente un poco antes de esas 2 semanas comenzaron a coberturar los medios de una manera pues bastante intensiva, ¿no? Y esto, pienso yo, Frank, que fue para justificar su crecimiento, cuando el crecimiento ya estuvo manejado a través de las masas, ¿no? Y de los maestros y de otro tipo de organizaciones. No se lo tocó. Y yo te digo algo, a través del trabajo que se realiza en partidos experimentados, con gente experimentada en campaña como es Fuerza Popular, lo hubieran pulverizado en primera vuelta a Pedro Castillo. Es más, sin mirarlo siquiera y dejarlo allí, sin dejarlo crecer, pues obviamente hubiese sido más sencillo que él no pasase a segunda vuelta. Pero si nosotros nos damos cuenta de este tema, la gente de Fuerza Popular te mapea correctamente. Tiene un sistema de inteligencia, tiene infiltrados en todas partes, tiene topos por todos lados. ¿Qué quiere decir? De que ellos seguramente sabían el tema de falsedad genérica de Pedro Castillo y hasta lo pudieron haber sacado de carrera. Y no lo hicieron porque no les dio la gana, porque creyeron que le podían ganar a ese candidato, ¿no? Les convenía que Castillo vaya a segunda vuelta. Claro, pero la pregunta es cómo Keiko logra trabajar el antivoto para llegar a pasar de primera a segunda vuelta. Yo, la verdad, considero bastante la posibilidad de un fraude para que ella pase a segunda vuelta. Que le han hecho jugadas precisamente a López Aliaga, porque él fue el candidato que más creció, que más posibilidades tuvo, pero que no tuvo personeros y por inexperiencia, obviamente él también contrató a malos asesores, contrató a un equipo que era solamente de escritorio y de redes sociales, que tuvo algunas ideas buenas, pero que no trabajó correctamente en campo y que tampoco supo cómo aprovechar los momentos de crisis para levantar más la imagen del candidato o para limpiar situaciones en las cuales lo embarraron a él sin que estuviese embarrado, ¿no? Y esto le convenía a Keiko, ¿no? Entonces, yo en conclusión pienso... Es que en realidad, sí. López Aliaga como Hernando de Soto, pues eran candidatos de Keiko, que al final había una estrategia que siempre se utiliza, ¿no? Creas varios candidatos y que al final, en el rush final de las elecciones, obviamente se te vuelven aliados, ¿no? Y supuestamente esos votos de esos candidatos te van a ir sumando al final. Sin embargo, en este caso, Keiko creo que tiene pésimos antecedentes, entonces eso le ha ido restando, ¿no? No le ha hecho posible de esta suma de electores. Entonces, yo creo que eso ha faltado en el cálculo político de Fuerza Popular, ¿no? Lo que pasa es que Fuerza Popular cuenta, siempre tiende a subestimar a sus rivales, si te has dado cuenta. Exacto. Y ahora hay otro tema, ¿no? ¿Por qué Castillo se hace tan fuerte? Y más no el partido del lápiz, ¿ah? A pesar que el símbolo al cual le representa él es el lápiz, pero no es que gane el partido de Cerrón, sino la gente ha apoyado más a Castillo. ¿Por qué? Por un tema de identificación y otro tema de descuido del Estado, ¿no? Claro. Lamentablemente, todos los gobiernos han descuidado las zonas del sur del país. Entonces, si nos damos cuenta, en los últimos años, las protestas más grandes han venido en el sur. Entonces, los votos que han llegado al final también en las elecciones han sido del sur y de oriente. En cambio, no del norte. ¿Por qué? Porque el norte es más inmediato. Exacto, ¿no? Entonces, y un oriente que no se decidió nunca, ¿no? O sea... Exacto, ¿no? Pero de todas maneras son lugares alejados, desatendidos por los gobiernos. Entonces, eso hace de que el lenguaje que ellos manejan, como tú dices, de repente un poco más radical, pues pegue en ellos, ¿no? Porque hay una especie de resentimiento, de abandono por parte del Estado. Claro. Pero fíjate que hay algo también aquí en medio de esto. No solamente es algo que todos reconocemos, porque obviamente todos hemos pasado por distintos momentos muy duros de manera económica, digámoslo así, también laboral, temas de salud. Todos sabemos las falencias que tiene nuestro país, las carencias que tenemos.
todos lo sabemos. O sea, obviamente aquí no se trata de que porque hubo una bonanza económica y el Perú creció más y fue más estable que los demás países del continente en general, ¿no? Esto no quiere decir de que vivíamos una vida de maravilla. Obviamente, si comparamos los últimos 10 años por lo menos con los años 80, incluso parte de los años 90, estábamos pues obviamente en una cúspide comparado a ese tiempo. Pero no nos podemos conformar, obviamente. No podemos decir, bueno, ya estamos mejores, pero tampoco estamos bien. Pero si hubiésemos seguido con ese modelo anterior, hoy estuviéramos, ¿qué? ¿Como quién? Como Bangladesh. O sea, en una pobreza extrema casi todos, la verdad. O sea, si hubiésemos continuado con ese modelo, estaríamos fritos. Y el problema es que ese modelo es el que básicamente quiere implantar Perú Libre, ¿no? Y de repente está más radical. Ese es un problema Claro, enorme, ¿no? muchos dicen, no, es que ustedes están hablando del ideario, no es el plan de gobierno. Pero el ideario lo presentaron como plan de Lamentablemente, gobierno. claro, lamentablemente hay muy pocas personas que conocen en realidad a profundidad cómo funciona la izquierda y Ujú. piensan que es la izquierda que se adapta al sistema que está ahorita de turno, y no es así. Claro, La izquierda, para que funcione, es otro sistema desde la base. Entonces hay que entender así, no hay que fantasear de que no, que las exportaciones, las importaciones y todo va a seguir igual y que viene el sistema de izquierda. Es que el sistema de izquierda no funciona así, ujú, son antagónicos. Entonces claro, se tiene que cambiar absolutamente todo, ¿no? Y hay muchas personas que no entienden. Yo siempre digo, hay una frase que yo siempre utilizo y la gente de la izquierda lo sabe muy bien, que dice, el rey reina, pero no gobierna. ujú, En todos los lugares donde está gobernado por la izquierda, Lucho, el rey reina, pero no gobierna. ¿Esto qué significa? Que yo te pongo de presidente, está bien, tú eres la figura presidencial, ujú. pero el gobierno es de parte del movimiento o el partido que te llevó a la Claro, el presidencia. Politburó, digámoslo así. Así es. Entonces, el señor Cerrón maneja muy bien esa política, ¿no? Él la conoce muy bien porque ha vivido en Cuba. Entonces dice, ¿sabes qué? Ya Castillo, tú vas a ser el presidente, pero el que gobierna soy yo, porque soy el dueño del partido. Claro, Entonces tú vas a hacer o vas a coordinar conmigo lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque sin mi apoyo, sin mi partido, tú no hubieses llegado a ser presidente. claro. Y eso es lo que estamos notando ahora, ¿no? Porque dice en sus redes, en su Twitter, había puesto, parece que algunos invitados no son conscientes del espacio que ocupan. ¿Y Claro, invitado quién es? Es Castillo. así es. Dice, no, No, les yo recuerdo lo que Perú troleé en Libre eso. el que ha ganado las elecciones. Y Ajá, no es así. La gente no ha votado por el partido de Cerrón, la gente ha exacto, votado por Pedro Castillo. así es. Entonces, pero él, en su cerebro comunista, él piensa que es así, ¿no? Como todavía Claro. se debe llevar las cosas del lado de la izquierda extrema, ¿no? Lo que pasa es que Entonces, Pedro ahí hay un Cerrón es punto una que persona muy analizar bien, ¿no? autoritaria. Y lógico. Es una persona muy autoritaria. Y no solamente es eso, es un corrupto. O sea, no solo estamos Así hablando es. de alguien alucinado ideológicamente, como casi todo izquierdista, que quiere llegar al poder y que pase de todas maneras la lucha de clases así no sea necesaria, con muertos y heridos, para generar líderes, héroes y mártires y todo lo demás que conlleva todo esto, cuando no es ni siquiera necesario, ¿no? Porque con cualquier tipo de política bien aplicada, esto, el tema de brechas y de desigualdades y todo lo demás se resuelve en pocos años. Él, como todo izquierdista, pues sufre un éxtasis cuando habla de lucha de clases y de llegar al poder para quedarse. Bueno, ese es el destino, ¿no? Ese es el destino, ese es el fin de todo izquierdista. Incluso hablando de la socialdemocracia, porque la socialdemocracia puede sonarnos bien, puede parecer ecuánime, pero de todas maneras es el socialismo tratando de penetrar a la fuerza de otra manera, por la puerta falsa o por la ventana, y de instaurarse en el poder de todas maneras, ¿no? Lo que pasa es que no se siente cuando se instala eso en un país con base capitalista y con, obviamente, una proyección económica bastante considerable. Entonces ahí no te das cuenta. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que ellos van aplicando son políticas sociales que satisfacen a la gente. Pero el problema viene después, años después. Vamos a ver qué pasa. Claro, es que Pero sí, sí, Frank, lo dime. que pasa es que, Lucho, yo comparo esta parte con la Biblia, se podría decir, el tema del comunismo, Ajá, ¿no? Es como cuando estás en el paraíso, pues, ¿no? Nada te va a faltar, todo te lo van a brindar, en este ajá. caso, no el ser divino, sino el Estado, ¿no? El Ujú, gobierno de turno, que se puede claro, quedar, no sé, una infinidad de años. Entonces, ellos te van a dar todo. No necesitas comida, no necesitas salud, no necesitas ropa, todos los servicios son gratuitos. ujú, Entonces, estás en el paraíso.
Pero nada es pero tuyo, si pues. tú no produces, si tú no produces, si tú no avanzas, esto no es el paraíso, pues es la realidad, Ujú. es el mundo real. Claro, Entonces, hay no que, podemos fantasear a ese nivel. exacto, pero es que Entonces, hay que hay que tomar tener en un cuenta una poco más cosa, en pues. cuenta, ¿no? El Génesis es un Ujú. poema. Es un poema Así lleno de es. metáforas, que una cosa significa otra, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos las cosas de manera fundamentalista o literal, pues obviamente vamos a darnos cuenta, oh, el comunismo es lo mismo y en la Biblia lo dice, todo lo demás, y no se dan cuenta Ajá. que incluso el comunismo rechaza las religiones, rechaza las creencias. Así es. Entonces, Así es. se valen de todo, se valen de cualquier mentira, de cualquier ardid, de cualquier engaño para convencerte. Y Claro, lamentablemente es que lo que pasa es la que gente ha sido en el convencida. Perú, Lucho, en el Perú, con esto de revalorar lo nuestro, Ujú, lo oriundo del incanato, las creencias, las ideologías, ujú. se está desplazando poco a poco a las religiones. Hablas tú, por ejemplo, de la ideología católica, otros pueden hablar del Sería la evangelismo, doctrina en todo caso, ¿no? El credo ajá, católico. pero entonces lo que se trata es de hacer de lado eso y decir que los incas son lo máximo, Ujú. ¿no? El sol, Pachamama, Maquilla y todo lo demás, Y toda la pero cosmovisión. en el fondo no es eso, el fondo es simplemente alejarte de esas cosas. Así es. ¿Por qué? Porque lamentablemente la corrupción no mide valores. Ujú. Y que nos guste o no, la religión te impone valores, ¿no? Y los valores son lo que debe primar. La corrupción existe en cualquier partido, en cualquier línea, así sea de derecha, de izquierda, de centro, de donde vayas, está metida la corrupción. Ujú. ¿Y es por qué? Porque yo considero que es un problema de valores. No tenemos buena formación, ni siquiera una buena educación. Entonces, ahí está el talón de Aquiles. Más que hablar de economía, de que te voy a sacar de la pobreza, ya no vas a ser pobre en un país rico, o sea, más que decir eso, debemos de preocuparnos. Él como profesor, por ejemplo, su mensaje hubiera sido mucho más aceptado si hablaba del tema netamente educativo, que es un tema que a él personalmente lo debe motivar esta elección. Pero Frank ¿Por ha qué? quedado Porque yo como demostrado que ni docente, siquiera de educación conoce lo la barbaridad. suficiente. Claro, es ¿Será que por eso que no ha hablado? lamentablemente O sea, porque no conoce mucho de educación. Castillo, claro, es que lo que pasa es que Castillo, en un momento lo trataron de decir como que era el títere de Cerrón. Ujú. Y en cierta medida podría haber sido así la idea de Cerrón, ¿no? O sea, ¿a quién pongo que pueda ser relativamente manejable para mis objetivos? Entonces, buscas a alguien, tengo acá un sindicalista que te mueve masas, Ujú. pero que tú te das cuenta que es muy limitado de muchas cosas. Entonces dijo, pues este es el personaje perfecto que yo necesito para llevarlo a la presidencia. Porque al final lo que quiero es ganar la presidencia y el que va a gobernar soy yo. Ese es el tema, ¿no? Claro, pero Entonces eso siempre tampoco tiene hay por que qué blanquear, me refiero a blanquear en el sentido de suavizarlo, ponerlo bonito, maquilladito y con su claro, moñito de regalo a Pedro Castillo, porque es un terrorista. Bueno, yo creo eso, porque una persona que pertenece al CONARE Movadef es un terrorista, o sea, tiene toda la ideología de un terrorista. Eso no quiere decir que te va a poner bomba, que va a ir a ametrallar pues, a autoridades municipales en la plaza de armas del lugar a donde él vaya. Estamos hablando de una persona que uh-huh, mantiene la ideología, que defiende la ideología y que además de eso, pues se ha valido de ella para poder conseguir cosas, ¿no? Y claro. eso tiene relación directa también, aunque él de repente no haya tenido nada que ver con ellos, ha tratado de manera directa con ellos, con los 5 congresistas terroristas que ha colocado Perú Libre para este Congreso nuevo. Entonces, estamos hablando de que puede ser manipulable, sí, hasta cierto punto. Yo no creo que Castillo Uh-huh. no se haya dado cuenta, además de la cantidad de lambiscones que tiene en su cercanía, pues que él ya tiene el poder y que lo está perdiendo Vladimir Cerrón a pesar de estar marcado al milímetro, porque Cerrón ha sido astuto de colocar por lo menos 4 o 5 personas alrededor en su entorno cercano de Castillo, obviamente estoy hablando de Uh-huh. él, para que lo controle al milímetro y le dé las órdenes y le dé las directivas de todas maneras. Castillo no es tonto y también, obviamente, como que va siguiendo las paso a paso para que Cerrón esté tranquilo, pero llega un momento en el que se evidencia que Castillo ya se dio cuenta que tiene el poder en las manos y que él puede hacer Es muchas cosas. lógico. Pero yo me pregunto qué va a hacer Entonces, si no tiene bancada. el detalle es ahí, ¿no? ¿Cómo llega la alianza, por ejemplo, con Verónica Mendoza? Uh -huh. Verónica Mendoza al final le llega a dar el soporte a Castillo, porque si él no tenía ese soporte, Cerrón es el que iba a crecer mucho más y de repente podría haberle hecho perder esta elección. Uh -huh. Entonces,
Yo creo que esa parte, sí, como tú dices, Castillo se dio cuenta, ¿no? Pero no sabía cómo decir, o tenía el valor de decir, ¿sabes qué, Cerrón? Tú no participas, chao. Está bien, tú eres el líder, tú tienes tus problemas, arregla tus problemas, que yo veo lo mío. Pero no con un mensaje así medio tibio, medio que el señor Cerrón no es, pero en la práctica no se veía eso. Entonces se le Claro. notaba un poco timorato, Ujú, una persona con falta de carácter, como para poder decir, ¿sabes qué? Yo soy el que está candidateando y yo voy a ser el presidente. ujú. Entonces, esa posición, por ejemplo, nunca la hemos visto en Castillo. Bueno, hasta que dijo que no debía Entonces, estar ni de portero en el Palacio, pero eso ya nadie se lo creyó en ese momento. Como no, nadie es que ya eso cuando fue dijo un no. discurso armado ya, pues, ¿no? Ujú. Eso fue algo armado ya, Lucho. Ah, Ya no, o sea, no se notó que era algo propio de alguien que mueve masas, ¿no? así es, La gente que mueve masas, los líderes, tienen una posición y un carácter desde el inicio. así es. Otra cosa es de que tú seas líder y otra cosa es que tú asuses nada más a las masas a levantarse Claro. por un tema que tú crees que está bien, ¿no? Reivindicativo y todo lo demás. Eso no es un líder necesariamente, ¿no? Un líder es alguien que, pues, no solo te mueve las masas, sino que al final está al frente de todo y dando las directivas él mismo. Ujú. Y no espera de que venga otro y le esté, pues, serruchando el piso, pues se podría decir, porque de una u otra manera, yo he visto que Cerrón estaba ahí como que, está bien, pues el rey reina, pero no gobierna, yo soy el rey del partido. Es más, recuérdate que yo te estoy llevando a esta elección. Así es. Prácticamente le decía eso, ¿no? O sea, si tú no eres absolutamente nada, a ti nadie te conoce, está bien, tú vienes de un pueblito muy alejado, conoces tu realidad, pero hasta ahí nomás. Entonces, Sí, pues, más o pero menos Cerrón ese era solo el tampoco lenguaje, ¿no? consigue nada. Acuérdate que él ya postuló a la presidencia y quedó, pero por debajo, ¿no? Entonces, Así es. y su partido no estuviese participando si es que no hubiera pasado algo extraño con el tema del nombre, el símbolo del partido y de la inscripción. Hace unos años hubo un problema de ese tipo que no sé cómo la libró Cerrón porque el partido terminó en manos de otra persona. Y además de esto, pues estuvo a punto de perder la inscripción del mismo. Hay dos, pero libre. Entonces, digamos que hay muchas cosas envueltas en medio de este paquete que nos han enviado para las elecciones, que todavía se tienen que descubrir, que todavía se tienen que ver, tanto en cuanto del tema de corrupción como de repente de otras estrategias más siniestras que puede haber desarrollado Cerrón. Acuérdate de que él ha hecho tratos con gente reservista, entre comillas, porque estos ya no son reservistas que sirven a la patria, sino que han radicalizado y están trabajando con la gente del Braem, ¿no? Y las relaciones que él ha tenido con gente que está en el Braem, y por eso también el hecho de querer construir un aeropuerto privado, ¿no? Con fines más oscuros que la agroexportación, como dijo Palacín, ¿no? El señor Palacín parece que es un advenedizo que simplemente ha encontrado una manera de aprovechar la situación para él también pues tener algo más, ¿no? Y lamentablemente estamos frente a una comparsa que más parece un mercado persa, ¿no? Y me refiero por el desorden que tiene este partido, que ha sido capaz Claro. de presentar hasta 5 planes de gobierno diferentes, ¿no? Es increíble, o sea, y que la gente no se dé cuenta que esa improvisación debería de haberle generado desconfianza por lo menos, o sea, darnos cuenta Claro, que lo que estamos ante pasa, gente que no es seria.